Sean bienvenidos a este repaso de la unidad número 5, que es la metalurgia. Esto de la materia de ingeniería de materiales no metálicos a cargo del maestro Hugo Rojas Chávez. Mi nombre es Alonso Salvador, estudiante de ingeniería mecánica en tercer semestre. Comencemos. El tema está dividido de la siguiente manera. Tenemos una introducción. Vamos a ver qué se necesita para poder determinar una técnica de molienda. Nos vamos a centrar un poco en la molienda jet o el molino jet, las variables que intervienen, tenemos unas conclusiones y las fuentes de control. Vamos a dar una pequeña introducción a este tema. En cuanto a tecnología de molienda, su producción representa un 90% en los métodos de reducción de tamaño utilizados para producir materiales en polvo. Entonces, aquí cabe señalar de que el objetivo práctico de la polimetalurgia es hacer una reducción de tamaño de partículas, comenzando desde un material en bulto y hacerlo a partículas más pequeñas, muy pequeñas. Aquí en la actualidad las utilizan principalmente las industrias como química, la industria alimentaria, la farmacéutica, la cosmética y también la industria de minerales. Estas tecnologías tienen la clasificación de aire, pernos, martillos, jet y molinos de bolas. Las etapas de la molienda como tal son las siguientes. Primero viene la molienda, que es el tema donde se parte del material en bulto para hacerlo pequeño. Se debe determinar también una materia prima, que es lo que vamos a reducir de tamaño. Posteriormente viene una adición de ligantes. Se mezcla la materia prima con la adición de ligantes. Viene un tamizaje. Aquí en el tamizaje es para ayudar a que no se aglutinen la mezcla. Y si fue necesario algún aditivo para poderlos juntar, necesita también un secado para que esto pueda ayudar a que las partículas queden unidas, pero que no queden en bulto, sino que queden con las medidas necesarias. Aquí es donde entra la compactación. Para la compactación, como mencionaba, si en el tamizaje fue necesario realizar algo líquido, forzosamente tenemos que ponerlo a secar. Y posteriormente de la compactación, aquí en la compactación ya se le va a dar la forma a esos polvos. Ajá. Entonces estos polvos o la pieza en verde que te entrega, pues no tiene propiedades mecánicas resistentes, es una pieza muy frágil, por ello viene la sinterización. En esta lo que se va a hacer es ayudar a que las propiedades mecánicas aumenten. A continuación les voy a mostrar un diagrama de bloques para poder determinar el tipo de molienda, que es el primer punto. Y esta exposición se va a centrar en ese aspecto de cómo realizar o seleccionar la técnica adecuada. Para poder determinar este tipo de molienda es muy importante tener lo siguiente. Primero se debe de identificar el tipo de material con el cual va a ser alimentada la máquina. También debemos tener las especificaciones del producto. ¿Qué producto vamos a realizar? Entonces, dentro de la determinación es eso, la función que va a realizar el producto terminado, y vamos a identificar el material para producir ese producto. Posteriormente también viene la partícula. Aquí en la partícula es muy importante identificar el tamaño de esta a la que se quiere lograr.
ya que para darle ese tamaño a la partícula se necesita mucho tiempo o determinar el tiempo necesario que la máquina va a estar este, moliendo este producto. Las características. Aquí intervienen ya las variables del producto, porque por ejemplo, si el producto o la materia prima es muy baja por ejemplo, en punto de fusión, al momento de estar dentro de la máquina, esta puede sobrepasar esa temperatura y en lugar de hacer o reducir el tamaño, lo que estaríamos haciendo sería hacerla que pase de un estado sólido a un estado líquido, y eso no es lo que se busca. Una vez determinados esos puntos, podemos pasar a la técnica y determinar cuál es la que nos va a ayudar. Aquí les muestro las siguientes. Tenemos el molino con clasificación de aire para negro de humo de alta calidad, los molinos de pernos para la producción de especies, molino de martillo y malla para pigmentos finalmente molidos, el molino de bolas y el molino jet. Cada una se diferencia para poder obtener lo que decíamos en la especificación del producto. Aquí les quiero hablar sobre la técnica de la molienda sobre la máquina jet, que es esta. El molino jet puede manipular materiales extremadamente abrasivos. Esta máquina ya se utiliza más para los minerales. Como podemos ver también aquí en la imagen, nos menciona que la molina jet puede ser utilizada para el carburo de tungsteno, que es un material muy duro. Las partículas se impactan entre sí y no contra los componentes internos del molino. Como les mencionaba, este molino lo que va a estar haciendo es estar girando el producto hasta descomponerlo en partículas muy pequeñas. Pero esas partículas van a chocar entre ellas y el molino no va a sufrir daño alguno. También está adecuado para la reducción de tamaño ultra fino de materiales extremadamente duros como el carburo de tungsteno con una dureza MOS de 9.5. Para el procesamiento de materiales extremadamente abrasivos, estos molinos se pueden revestir con cerámica o poliuretano. Esos recubrimientos son los que ayudan y evitan a que el molino sufra daños. El componente llamado clasificador se fabrica de carburo de silicio o en una rueda de óxido de aluminio completamente fundido. Esto va a ayudar a que el funcionamiento que va a tener el molino para lograr reducir las partículas, pues el proceso es muy largo en horas, y este clasificador hecho a base del carburo de silicio va a ayudar a que su vida útil de este material o de esta máquina sea más grande. Okay. Anteriormente dimos una introducción de qué es el molino de jet, y aquí vamos a ver cómo funciona. Se dice que el diseño del molino jet incorpora una zona de molienda en el fondo del molino. La zona de clasificación se encuentra en la sección superior del equipo. Era el que está recubierto de los cerámicos para evitar que se dañe. El material de alimentación se introduce en el molino a través de una entrada de alimentación superior por gravedad. Se hace que esto va a estar cayendo conforme a su propio peso. Estos molinos funcionan acelerando el gas a través de una boquilla dirigida a un punto focal central. Se usan múltiples boquillas para generar una zona de molienda en el centro del molino. Aquí a lo que se entiende es de que dentro de la máquina el bulto que está moliéndose, las partículas que empiezan a estar chicas van a ser impulsadas a otra parte de la máquina
mediante el gas, aquí ayudando a separar lo grande de lo pequeño. La altura del lecho de material en estos molinos cubrirá completamente las boquillas durante el funcionamiento. Solo el gas y no el producto pasa a través de las boquillas, que era lo que les mencionaba. Separa esas partes grandes de las partes pequeñas. Y aquí lo que se busca, como mencionábamos, son las partículas pequeñas. Bien, seguimos sobre el funcionamiento del molino eléctrico. Como les habíamos mencionado, el gas va a hacer que las partículas pequeñas pasen del otro lado. Entonces, el gas a alta velocidad arrastra el material en la cama y la mezcla de gas material combinada se refiere a la zona central de la molienda. La colisión de partículas sobre partículas es responsable de la reducción del tamaño, que era lo que se decía al inicio. Siempre van a estar chocando las partículas entre sí hasta hacerse más pequeñas. El material fino es transportado por el flujo ascendente de aire a la rueda clasificadora, donde el material molido sale lo suficientemente fino del molino y el material sobredimensionado regresa por gravedad a la plataforma. Bien, ahora vamos a ver la configuración que se le da en el molino jet. Aquí podemos notar una boquilla radial. Estas boquillas radiales son las que forman parte dentro del molino jet. Estas son las que van a estar impulsando el gas o permitiendo el paso del aire para poder separar las partículas grandes de las pequeñas. Entonces, se dice que todos los molinos jet tienen incorporadas estas boquillas. Con el número de boquillas utilizadas variará el tamaño del molino. Es decir, si aumenta la cantidad de boquillas, se va a aumentar la cantidad de boquillas según el tamaño del molino. Esto con el fin de introducir el aire requerido para el molido. El clasificador en el molino jet se usa para cambiar de tamaño de partícula. Sin embargo, existen otras opciones para lograr el tamaño de partícula deseado cuando se requiere más que la velocidad del clasificador. Por ejemplo, mientras se mantiene la presión del aire del molido y la velocidad del clasificador, el uso de boquillas de molienda de menor diámetro producirá un producto más fino. Vamos a ver las variables que intervienen en este proceso. Las mencioné vagamente al comienzo. Una de las que podemos encontrar es la naturaleza de los precursores. Esto, como se vio en el primer diagrama de bloques, ahí es donde se tiene que separar o caracterizar las propiedades con las que cuentan estos materiales antes de decidir qué tipo de molienda se va a realizar. Intervenía y también para ver cuál era la función específica que iba a realizar ese material. Aquí interviene la atmósfera. La atmósfera pues realmente viene siendo a temperatura ambiente. Interviene también la presión. La presión aquí lo que le ayuda mucho son las boquillas radiales. Como se mencionaba anteriormente, en base al proceso o el choque e impacto que tienen las partículas, entre más fino sea o más pequeño sea el diámetro de la boquilla radial, va a permitir el paso del tamaño de esas moléculas hacia la otra cámara. Tenemos la dureza del material. Aquí la dureza del material puede provocar un alto desgaste a los componentes y un mayor mantenimiento a la máquina. Entonces aquí también sería otra variable esa, la dureza del material. Como ya lo había mencionado, el punto de fusión del material. Si el punto de fusión es bajo, como lo decía, esto lo hace más sensible a la entrada de energía de alta temperatura. Por ello, entonces, los productos sensibles al calor pueden requerir enfriamiento para procesarlos de manera eficiente. Y tenemos la fuerza de impacto. Si se llega a aumentar
de mucha fuerza la presión por la cual está pasando cada partícula, esto va a hacer que las partículas que se generen tengan una forma muy aguda o angular, como si fueran puntas en lugar de esferas. Como conclusiones tenemos las siguientes. Se deben determinar las variables de proceso que tiene cada material para poder elegir el tipo de molinda que se requiere. Después de la polimetalurgia, el sinterizado incrementa las propiedades mecánicas de la pieza. Como os había dicho antes, después de la compresión, ya que se le ha dado una forma a ese polvo, la pieza en verde no tiene ninguna fuerza, entonces es muy débil, es muy frágil. El sinterizado, una de las ventajas es esa, es de que va a incrementar esas propiedades mecánicas. Y por último tenemos que los métodos de reducción de tamaño de impacto y desgaste incluyen a los molinos con clasificación de aire, los molinos de pernos, los molinos de martillos y los molinos jet, que fue el que se vio en este tema. Los métodos de corte, impacto y compresión se utilizan en molinos de bolas. Agradezco su atención prestada, esperando sea de su utilidad esta información. Hasta la próxima. Gracias.